Hola, profesor y compañeros. Mediante el siguiente mapa conceptual hablaré sobre la configuración de las organizaciones, que es un tema esencial porque es donde se define cómo se estructuran y organizan las diferentes partes de una empresa para alcanzar sus objetivos de manera eficiente y efectiva. Vamos a iniciar por la estructura organizacional. En la estructura organizacional es donde se define cómo se dividen y coordinan las tareas y responsabilidades dentro de una organización. Algunas formas principales de estructuras son la funcional, divisional, matricial, red o virtual. Bueno, en la estructura funcional, la organización se divide en departamentos especializados según funciones específicas. En la estructura divisional, la empresa se organiza en divisiones semiautónomas que pueden basarse en productos, mercados o ubicaciones geográficas. Cada división opera con una unidad independiente con su propio equipo y recursos. Esta estructura puede basarse en algo específico, pero también esto puede llevar a una duplicación de esfuerzos y recursos entre divisiones. En la estructura matricial, esta estructura combina la estructura funcional y la estructura divisional, algunos elementos de estas. En esta estructura los empleados tienen roles en una o más funciones y también en varios proyectos o divisiones. Esto fomenta la flexibilidad y la colaboración, pero puede llevar a conflictos de interés y confusión en la cadena de mando. Por último está la estructura en red o virtual. Las organizaciones con estructura en red o virtual se basan en una red de relaciones y contratos con otras empresas, en lugar de mantener una estructura interna compleja. Esto es útil para adaptarse rápidamente a cambios del mercado y para aprovechar las competencias externas. Bueno, como segunda configuración tenemos el diseño organizacional, que es el proceso de creación de la estructura que mejor permita a la empresa alcanzar sus metas. Bueno, dentro de este proceso existen varias decisiones claves. Está la departamentalización, la jerarquía y autoridad, la centralización y descentralización y la formalización. Dentro de la departamentalización tenemos, en esta parte se determina cómo agrupar las actividades y los recursos, que se pueden agrupar por función, por producto, por cliente o por ubicación geográfica. Por función, como le dice su palabra, se agrupa en funciones de sus especialidades. Por producto, cada unidad se encarga de un producto o línea de producto. Por cliente, agrupa las actividades en función del tipo de cliente. Por ubicación geográfica, las actividades se agrupan según regiones geográficas. Bueno, en jerarquía y autoridad es donde se definen los niveles de autoridad y cadenas de mando. Se puede tener una jerarquía vertical o una jerarquía plana. En la jerarquía vertical es una estructura jerárquica. La autoridad y las decisiones fluyen de arriba hacia abajo. Y en la jerarquía plana tienen pocos niveles de jerarquía, lo que fomenta la autonomía y la comunicación directa. Bueno, la centralización y descentralización. Se dice que, bueno, la centralización, las decisiones se toman en la alta dirección. En la descentralización, las decisiones se delegan a niveles inferiores. En formalización, es el grado en el que las reglas, procedimientos y políticas están documentadas y deben ser seguidas dentro de la empresa. Está la alta formalización, donde las organizaciones con alta formalización es cuando una organización tiene alta formalización, tiene procedimientos estrictos y documentados. Y la baja formalización, donde las organizaciones que tienen este tipo de formalización permiten más flexibilidad en la forma en la que se realizan las actividades. Bueno, como configuración tercera tenemos la cultura organizacional, que es donde se define el entorno en el que trabajan los empleados y puede influir en sus comportamientos, motivación y satisfacción. Normalmente se conocen dos tipos de cultura. Una cultura estructurada y controlada, que es el tipo de cultura que se enfatiza en las reglas y los procedimientos. Y conocemos otra cultura que es la flexible e innovadora, en donde las organizaciones con este tipo de cultura
valoran la creatividad y la adaptación. Bueno, otra parte importante de la configuración de las organizaciones es el estilo de liderazgo. Eh, el liderazgo influye en la configuración y en el funcionamiento de una organización. Existen varios tipos de liderazgo y cada uno tiene un impacto diferente en la estructura organizacional. Normalmente se conocen tres tipos de liderazgo: el autocrático, en donde el líder toma decisiones unilaterales y controla de cerca a sus subordinados; el democrático o participativo, en donde se fomenta la participación de los empleados en la toma de decisiones; el transformacional, que inspira a los empleados para que se superen a sí mismos y busquen innovar. Tenemos también, dentro de la configuración de las organizaciones, la tecnología y los procesos, que son muy importantes en la configuración de las operaciones y la eficiencia. Normalmente, dentro de esta tecnología se conoce la automatización. Dentro de la tecnología y procesos se conoce la automatización de procesos, que es donde la tecnología permite automatizar tareas repetitivas y rutinarias, y las tecnologías de la información, donde se facilita la comunicación y la gestión de la información. En entorno externo, bueno, el entorno externo puede afectar significativamente la configuración de una organización. ¿En qué sentidos? En competencias, regulación gubernamental, condiciones económicas y expectativas sociales. Dentro de las competencias, las organizaciones deben adaptarse a la competencia en su mercado. Adicional a eso, también se debe cumplir con leyes y regulaciones que influyen en la operación de la organización. Condiciones económicas: las fluctuaciones económicas pueden afectar la estructura organizacional. Por eso es algo que se debe tener en cuenta a la hora de configurar una organización. Y las expectativas sociales hace referencia a lo que la presión social puede llevar a cambios dentro de la organización. Cambios organizacionales. Bueno, el cambio organizacional es crucial para la adaptación y la mejora continua, ya que el mundo está en constante cambio. Normalmente se conocen dos cambios, que son el evolutivo, donde los cambios son graduales y se mejora la eficiencia, y cambios revolucionarios, que son cambios significativos que transforman la organización de manera drástica. En resumen, lo que aprendí en esta semana es que la configuración de las organizaciones es un proceso complejo que abarca cada elemento mencionado anteriormente, y que esta configuración debe adaptarse de acuerdo a la organización, a sus necesidades y circunstancias específicas, para alcanzar sus objetivos y mantenerse competitiva en un entorno de constante cambio.